Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Martín, Nacho, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches aquí en España. ¿Qué tal? Eso es. Bueno, lo primero, como siempre, muchísimas gracias por venir. Vamos a hablar de la actualidad de la guerra de Ucrania, que creo que hay muchas cosas que comentar. Martín, empezamos por ti. De lo primero que comentar son Biden, Estados Unidos, ya deja utilizar armas de misiles de largo alcance a Ucrania. Momento importante que tendrían, bajo mi punto de vista, que haberlo permitido antes, pero bueno, ¿qué te parece este cambio de rumbo en la guerra? Bueno, es muy importante, deberían haberlo hecho hace mucho tiempo, como tantas cosas. Pero bueno, también es verdad que hay que asumir que son los hechos los que van permitiendo nuevos hechos. Es decir, se va haciendo un camino. Yo siempre he creído que era inevitable que ocurriera todo esto. Es una guerra. Y yo lo simplificaba en una frase. La misma carretera que va de Belgorod a Kharkiv va de Kharkiv a Belgorod, en todos los sentidos. Y en los bombardeos también. Se han cumplido los 1000 años, ha coincidido, perdón, los 1000 años, los 1000 días desde el comienzo de la invasión. Coincide también, y yo creo que esto no nos estamos terminando de dar cuenta, de que esta decisión que ha tomado Biden, hablamos de Biden que se va, pero es una decisión consensuada con Trump que entra. Quiero decir, yo tengo claro que en la reunión que tuvieron hace 5 o 6 días, el equipo de Biden, el saliente, y el equipo entrante de Trump que hace la transición, que no es entregarse una carpeta ni una maleta, solamente han negociado y esta parte, la autorización al uso de misiles de largo alcance occidentales sobre suelo ruso, iba a este. Entonces, yo creo que la administración saliente y la entrante en este punto están de acuerdo. Yo creo que es un cambio muy significativo, es una nueva raya roja que se cae por enésima vez. Sucesivamente, desde el día 1 de la guerra se han estado cayendo las líneas rojas de Moscú, y es una demostración de que si se apoyase a Ucrania de manera, digamos, no voy a decir incondicional, porque eso no existe, pero sí de una manera firme y sin estos temores absolutamente infundados, esta guerra ya tendría que haber terminado, porque al otro lado de Ucrania está Rusia. Rusia ya demostró en las primeras 2 o 3 semanas que es incapaz de ganar esta guerra. Luego la alternativa es que la gane Ucrania, y para que la gane Ucrania necesita ser apoyado. Estas decisiones que se están tomando ahora, si se hubieran tomado hace un año y medio, eh, pues estaríamos en otro nivel. Probablemente a Rusia no le habría quedado otro remedio que aceptar la derrota y retirarse a las fronteras de las que nunca debió pasar. Nacho. En apoyo a lo que dice Martín, esto es consecuencia de los errores de Putin desde el inicio de la guerra. Si Putin no hubiese confiado demasiado en su propia capacidad al punto tal de ser derrotado en los primeros días, si no hubiese malgastado gigantescas cantidades de equipos, si no hubiese desperdiciado una cantidad inmensa de tropas que, de acuerdo a la inteligencia británica, están llegando a las 700.000 bajas, si no hubiera gastado un arsenal guardado desde la Guerra Fría por Rusia, antes la Unión Soviética, tratando de doblegar a los ucranianos en las ciudades. Si no hubiera hecho todo lo mal que hizo, no hubiese necesitado llamar a las tropas norcoreanas, pedirles los misiles, pedirles también misiles y drones a los iraníes, y a ambos millones, 8 millones y pico de municiones. Entonces, en su torpeza y en su desesperación, termina provocando que Occidente entienda que es el momento de pasar otra línea roja, porque también el pasar esta línea roja habla de la debilidad de Putin, más allá de que podemos interpretarlo como algo que hace Occidente. En realidad, Occidente sigue reaccionando, y esto va de la mano de lo que hablábamos recién. Occidente es reactivo, no es muy proactivo. Es decir, Biden hace lo que las circunstancias le llevan a hacer, y Trump también, porque digámoslo, claramente esto beneficia el plan de paz de Trump, porque el llevar a Rusia a una situación más desesperada, el hacer que resista a Ucrania en Kursk, lo va a sentar a Trump en otro lugar frente a Putin, que es muy diferente que con Putin avanzando y ya cerca de, por ejemplo, de Kramatorsk, en la periferia de Kharkiv. Finalmente, Estados Unidos actúa como un Estado. Y acá se acabó la discusión sobre si Biden es senil o si Trump está loco. Ahora
son dos presidentes haciendo una transición. Y estos dos presidentes actúan sobre las debilidades de Putin, pero también en consonancia con otro dato que es igual de importante, y es que este también es la resultante de la presión de Gran Bretaña y Francia sobre Estados Unidos. Entonces, no es solamente una decisión que parte de, ops, se levantó Biden y dijo, qué ganas de tomar café con leche y autorizar Ucrania. No funciona así, es un proceso muy largo, pero digamos también que Rusia no está en un buen momento por más que avance, y los avances, como siempre decimos, se miden en decenas de metros o en centenares de metros y no en kilómetros. Diferente sería si tuviera la velocidad, por ejemplo, de la primera contraofensiva ucraniana, en donde por día hablábamos de 40, 50 kilómetros, o de la ofensiva de Kursk, en los primeros días hablábamos de a 15 kilómetros por día. Entonces, que el Storm Shadow y los Atacams no tapen la guerra, porque es mucho más que eso. Está pasando muchísimas cosas, y cierro con esto. Y para evitar que uno profundice en esto, creo que la estrategia otra vez y otra vez es el miedo nuclear. Que no vaya a ser que la gente se ponga a pensar y a meditar seriamente sobre la profundidad de la situación, porque claro, hay que evitarlo. Y entonces todos a los refugios, todos a comprar pastillas de yodo y contadores Geiger, y ya aburren, los que realmente aburren tanta gente, y son pocos, realmente pocos los que llevan una cuota de cordura, ni siquiera digo de realidad, de cordura. Es nada más ir a buscar los datos. Es como, y cierro, ahora sí cierro, Ujú. es como, después de 1000 días no entendieron lo que pasó hace 1000 días. Todas esas predicciones, Ucrania no resiste 3 días, Ucrania no resiste una semana, Ucrania no resiste un mes y ni 3 meses. Y dale con lo mismo. Si van a seguir escuchando las mismas sirenas, entonces está muy bien que se estrellen contra las rocas de la estupidez. Eso. Añado, porque estoy totalmente de acuerdo. Hay un proceso, digamos, de desinformación, no intencional de Moscú, que también, sino lo que decías tú, las mismas personas que hace 1000 días o 1001 días nos dijeron que esto iba a durar 3, que hace 2500 días nos dijeron que ahora con la guerra de desgaste era ya una cosa hecha porque Ucrania no va a resistir, que hace un año nos dijeron que ahora que que iban a tomar Avdiivka y que luego ya se caía todo como un castillo de naipes, son las mismas personas que nos están diciendo que en cuanto llegue Trump va a retirar la ayuda a Ucrania y se va a tener que firmar la paz. Y hay una parte de este último proceso que no terminan de entender, que para firmar hacen falta 2. Luego, la intervención de Trump, si es que realmente se va a producir en ese sentido, tiene que incidir en las 2 partes que firman. Y todo el mundo es capaz de dibujar cuál es el elemento de presión de Trump sobre la parte débil, Ucrania. Le retira la ayuda y ya está. Zelensky tiene que arrodillarse al día siguiente y firmar. Pero es que Putin tiene que firmar también. Y por lo tanto, Trump, para obligarle a firmar, esta lógica de Trump va a forzar la firma rápida, que le explican algunos, tiene que tener alguna herramienta para forzar a Putin, algo que le permita lo mismo que forzar a Zelensky. La diferencia es que para forzar a Putin solo tiene el palo. Y el palo en este caso es suministrar a cada no de Putin 50 ATACMS. Es que es tan sencillo de entender que este primer aviso, este primer lanzamiento, esta autorización formal, porque ya se habían utilizado HIMARS en Belgorod, era armamento americano utilizado en suelo ruso. Bueno, querría recordar que Crimea, según los rusos, es Rusia desde 2014 y que El Donetsk es... Donetsk, Lugansk, Claro, Zaporilla, todo Kharkov, Rusia. Gerson y Nikolaev. Claro, es que descubrimos que hay una Rusia que no es Rusia para no sé qué. Hay otra Rusia. Mañana, yo estoy seguro que mañana nos dirán que Kursk, sobre la que han caído 12 Storm-Shadows hoy, tampoco es Rusia, o que los Storm-Shadows, bueno, aunque son misiles de largo alcance, como solo se emplearon a 60 kilómetros de la frontera, entonces tampoco hay. Es No, decir, porque fueron fabricados con trabajo esclavo de los niños de Pakistán, entonces ya no son tan occidentales, claro, claro. como las Es pelotas de decir, fútbol. sí, siempre tendrán una excusa para echar un paso atrás de la línea roja. Pero, digamos, la esencia de esto es que para forzar a Putin, el que quiera forzar esa negociación tiene que tener una herramienta. La herramienta con Zelensky la tenemos todo clara. La amenaza de retirar la ayuda.
¿La amenaza para Putin cuál es? La amenaza de que le van a caer cosas y cada vez más duras, porque si no, no hay un valor. Putin no tiene ningún estímulo para firmar, salvo que le queramos dar todo. Eso sería simplemente improbable. Este es el primer hecho que va a hacer que en Moscú piensen si no han hecho una mala inversión con Trump, porque al final las cosas no son tan sencillas, nunca son blanco-negro. Trump es nuestro candidato. En cuanto gane Trump, la guerra ya la tenemos ganada. Las cosas no funcionan así. Ni siquiera Trump se puede permitir una victoria de Putin, porque él y todo su equipo, sobre todo, no pensemos que su equipo es su hijo el tuitero o una senadora republicana ultra que está hasta mal de la cabeza y tuitea. Es decir, hay mucho más detrás. En Estados Unidos no gobiernan los más necios, porque los necios nunca llegan al poder. Están rodeados siempre de equipos de gente que no son necios y al final se mueven por intereses. Y si el interés real de Estados Unidos es acabar con esta guerra y el interés real de Trump es acabar con esta guerra de manera rápida, va a tener que actuar sobre los dos elementos. Y eso no coloca a Rusia en ninguna buena situación porque lleva ya 2.000 de los 3.000 o lleva 800 de los 1.000 días en bastante mala situación. Y lo vemos todos los días. Lo que decías tú, los avances microscópicos, las pérdidas descomunales, la falta de un criterio general. ¿Qué sentido tiene tomar un determinado pueblecito, una determinada colina, pasarse 15 días para tomar un pueblo de 20 casas, perder 100 blindados? No tiene ningún sentido salvo alargar la guerra en la esperanza de que alguien al otro lado quiebre y doble la rodilla. ¿Ya? Y si no la doblan, pues ¿qué vamos a estar otros 1.000 días? Es que coincido con vos. Ayer creo que no sé a quién se lo decía, pero se actúa con la lógica de Marvel, ¿no? Como que llega alguien, tiene esos superpoderes y de pronto con la mirada Magnum va a frenar a todos y todos van a decir, oh, llegó Trump. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer, señor Trump? No. Esto es un divorcio donde también, además de la pareja, están los suegros, están los amigos, están los primos, todos tienen intereses en este divorcio, por aparte hay una fortuna en seguridad estratégica en juego. Entonces hay que ver qué es lo que va a hacer Europa, porque puede ser que también Trump haga una jugada que a Europa no le gusta y siga apoyando a Ucrania. Puede ser que Europa esté presionando inclusive a Trump hasta un punto que lo obliga a hacer algo que va más allá de lo que Trump desea. O puede ser que dentro de Estados Unidos haya un lobby de los fabricantes de armas que le están diciendo, estimado, le sugiero por el recuerdo de Kennedy que no haga determinadas cosas. Puede pasar, hay muchas cosas que pueden pasar. O China diciéndole, nosotros vamos a apoyar a Rusia si vos dejás de apoyar si vos apoyás a Ucrania. No sabemos todo la complejidad. De hecho, nosotros nos encargamos de eso, de hablar de la complejidad. Casi es la lógica del curandero frente a la enfermedad, de decir, voy a mover 5 ramas, soy el chamán, 5 ramas y tu melanoma en estado terminal se va a ir porque este rezo es súper poderoso, es el rezo a la diosa de, no sé, de los paraguas abiertos. Y un poco es esa lógica la que están usando. Y ahora, otra cosa. Putin ya respondió, ya tuvo 3 respuestas a cualquiera de las propuestas de Trump. La primera, lanzó uno de los 3 ataques más grandes Eso contra las sí. ciudades ucranianas. Supuestamente Trump había negociado que desescale. Si eso no es quitar la autoridad a Trump para negociar, no sé, yo no entiendo nada. Segundo, lo que hizo fue la respuesta de yo no voy a negociar. Él dijo en el comunicado de TASS, agencia oficial del gobierno, si vos no escribís lo que dice el gobierno, evita las ventanas, dijo, Rusia no va a aceptar el congelamiento del frente, porque sus objetivos son restaurar, y esas son las palabras que usaron, la soberanía sobre el Donbass y sobre el Novorossiya, que sería los oblasts de Zaporizhia, Gerson, Kharkiv, más el Donbass, más Crimea, con lo cual está diciendo mi objetivo es este, y como esas zonas en su mayoría no están ocupadas todavía por Rusia, y es posible que no lo puedan hacer, le está diciendo a Trump ya de movida, nosotros lo que queremos es esto, o sea, que nos concedas estos oblasts. Es más, quiere quedarse con toda la costa de Ucrania. Es una verdadera locura. Es como,
más allá de la locura, es como decirle, no quiero negociar. Y la tercera fue de nuevo sacar su pequeñísimo órgano nuclear y revolearlo enfrente a todos. ¿Por qué digo pequeñísimo? Porque ya a esta altura está tan manoseado que ya está erosionado. Y entonces no asusta a nadie. Esa es una tercera respuesta a Trump y a Estados Unidos y al resto. Es yo no voy a negociar y voy a seguir extorsionando. Entonces esto es lo que digo. Hay otras voluntades que operan sobre la negociación. Y hay que buscarla también ahí en lugar de seguir analizando en el universo Marvel o hacerle caso a las usinas de propaganda que volvieron a decir la nueva doctrina rusa. Junio de 2020. Ya desde junio de 2020 dice que Rusia se arroga el derecho a una represalia nuclear en caso de ataque a su territorio. Me estás vendiendo como nuevo el modelo 2020, o sea, ¿qué me querés instalar el Windows 3.8? Yo no, yo ya conozco, estoy con otro Windows. Nada, es como, a veces es exasperante el nivel de la propaganda, pero más exasperante aún es como la gente sigue tragando sapos. Perdón, fui largo, me dice No, lo no, muy no, largo. está muy bien porque es que yo creo que esa es la clave. Es una propaganda para niños, una repetición de esquemas muy simples, muy atemorizadores, digamos, muy generadores de un cierto... que viene el coco, eso sería Mm. una amenaza, que viene el coco. Entonces solo los muy niños o los convencidos, claro, ya si te crees realmente que existe el coco, pues a lo mejor sí, pero se reproduce de una manera tan sencilla porque va dirigida a mentes simples y capaces de, por ejemplo, lo que acabas de decir tú, pero ¿qué nueva doctrina nuclear si esto es lo mismo, si no han cambiado nada, han cambiado dos palabras no han modificado nada, objetivamente, han publicado un texto que parece distinto y es lo mismo, la integridad territorial o amenazas existenciales al Estado. Es que es lo mismo. Kursk no forma parte de la integridad territorial. Es que no es por los misiles, ni siquiera. El hecho de la invasión de Kursk por parte de Ucrania es una amenaza a la integridad territorial de Rusia. Pero es que eso se produjo a principios de agosto. Estamos a final de noviembre. Entonces nos venden ahora como nuevo cosas que ya están escritas desde hace años. Nos venden como amenaza nueva el hecho de que caigan misiles americanos, que como si los HIMARS se hubieran fabricado en Pakistán, o que caigan en Kursk, como si no hubiera tropas en Kursk desde hace meses. Es decir, es un reciclaje de lo poco que les queda, lo suficiente como para que el histerismo con el que se mueven determinados elementos y el infantilismo con el que se mueven otros coincidan en esta tormenta perfecta para decir, uff, nos acercamos a la Tercera Guerra Mundial. Llevamos 24 o 48 horas todos muertos en la Tercera Guerra Mundial. Vosotros habéis visto algún hongo en Zamora, en Buenos Aires. En Asturias no lo hemos visto, pero bueno, como Asturias está tan aislado, a lo mejor esperemos en eso suerte. Quiero decir, pero repetimos estas cosas. Yo me acuerdo, porque además se me quedó grabado, el 8 de marzo de 2022, la invasión no llevaba ni 2 semanas. Ya, como se estaba estancando, lo que era un fracaso, algunos lo querían vender como estancamiento, hubo gente que publicó, y grandes nombres, que el estancamiento de la guerra, de la invasión, podía llevar al uso de armamento nuclear ruso en Ucrania. Yo pensaba que llevamos 2 semanas de guerra, que nos están diciendo que la invasión va muy bien, pero que si se estanca, armas nucleares. Es decir, hablamos de marzo de 2022, estamos en noviembre del 24 y yo no he tenido noticia de este tipo de cosas. Pero lo repetimos, porque queda bien, asusta viejas en definitiva. Repasemos las líneas rojas que si Estados Unidos le provee de armamento a Ucrania. Esa fue la primera. Que si le provee de misiles antitanque, que si le provee de municiones, que si le envía los HIMARS, que si le envía material ruso en poder de países europeos, que si le envía tanques, y a su vez fue que si le envía los Abrams, que tenía armamento nuclear. Recuerden, ¿se acuerdan? Que porque como usan munición de uranio empobrecido decían que era armamento nuclear. Que si se envían los Challenger, que si se envían los Leopard 2. Si había peligro nuclear, si se atacaba a territorio ruso, como dijiste. Crimea la están atacando hace más de 2 años. Los territorios que administrativamente se anexó Rusia son territorio ruso. Que si atacaban el puente de Kerch,
ya lo atacaron. Que si enviaban aparte de los HIMARS, F-16, los F-16. F-16, pero también Sí. los ATACMS. Con los ATACMS también hubo una amenaza. Y estoy nombrando solamente algunas, que si se atacaba territorio ruso en el sentido del viejo territorio ruso, mayo de 2023 volaba la bandera en la cúpula del Kremlin por un dron ucraniano y después le sacaron el 20% de la producción de las refinerías, no en uno, sino en ya casi un centenar de ataques. Y la última fue que esto de la munición de largo alcance. Y digo, tiene más líneas rojas que la bandera de Estados Unidos. Entonces, eso también un poco como que resulta enervante de, a ver, si el pastorcito mentiroso, a la tercera vez, vos no entendiste que es el pastorcito mentiroso, entonces, y esto no es una jactancia ni soberbia, a mí me resulta muy difícil debatir con alguien que sigue diciendo que el lobo está viniendo porque el pastorcito mentiroso dice que está viniendo. Entonces ahí hay una sospecha, dos posibilidades y solamente dos. O es amigo del lobo o es tarado. Entonces, en cualquiera de los dos casos, yo no tengo nada que discutir y a veces uno parece soberbio, pero es que uno también tiene ahorro de energía. ¿Qué me voy a poner a discutir con alguien que me dice, vos sos partidario de que la humanidad se destruya? Cierro con esto. Dato. ¿Cuántas personas murieron en Hiroshima y Nagasaki? 300.000. ¿Cuántas personas murieron por las armas convencionales durante la Segunda Guerra Mundial? 25 millones. ¿Cuántas personas murieron en la Guerra Fría, donde estaba el riesgo de un enfrentamiento nuclear, en los conflictos de la periferia, que es donde se enfrentaban Estados Unidos y la Unión Soviética? 25 millones también. O sea, murieron 50 millones por las armas convencionales y 300.000 por las armas atómicas. El problema es que alguien está amenazando con el riesgo atómico para seguir usando las armas convencionales. 300.000 contra 50 millones. Es matemáticamente comprobable que hay gente que es tarada. Bueno, pero no solo en este tema, porque esto es la última novedad. Yo, como ya llega un momento en el que se repiten este tipo de argumentos que siempre son a favor de Rusia, ¿no? Son argumentos unidireccionales. La guerra de desgaste favorece a Rusia. Y cuando empiezas a observar la disminución o la falta de medios en el lado ruso, dices, bueno, pues no parece tan claro, porque mira, iban antes atacaban con 50 tanques, ahora atacan con 20, ahora atacan con 2, ahora atacan con un tanque y un Lada pintado de verde. Los Lada, están usando Lada, o sea, para que la gente entienda, un auto civil de la época del 60. Sí, sí. Que los fabricaba Fiat, es el coche más popular fue de la Unión Soviética, pero entonces el argumento aquel que nos daban, porque yo lo recuerdo perfectamente, una vez que fracasó la invasión y Rusia tuvo que retirarse de toda de Kiev, del norte, nos dijeron, bueno, pero es que ahora viene la guerra del desgaste, como si las guerras todas no fueran de desgaste. Entonces ahora llega la guerra de desgaste y es cuando va a ganar Rusia porque como tiene el triple de población y el triple de tanques y el triple de todo, va a ganar. Bueno, y han pasado 800 o 850 días de aquellas afirmaciones y donde vemos el desgaste, porque lo vemos todos los días, es en el lado ruso. Es decir, que el equipamiento a todos los niveles de Ucrania, no digo que Ucrania esté sobrada, porque Ucrania no es un país rico, pero su nivel de equipamiento, y esto es una cosa que yo llevo observando y por lo tanto comunicando desde hace muchos meses, no es que ayer viéramos unos LADA, ya llevamos viendo LADAs muchos meses. Lo que ocurre es que cada vez se ven más, de manera más frecuente, y el proceso de degradación del ejército ruso, el proceso de desgaste del ejército ruso, cada vez es más innegable. Pero las pistas estaban, en ese proceso las pistas estaban, las miguitas del camino ya se veían hace muchos meses digo. Entonces, pero se repite igual. Entonces, de repente, los mismos que nos decían que la guerra iba a durar 3 días, luego que la guerra de desgaste iba a favorecer a Rusia.
Ahora nos vuelven a decir que Rusia avanza. Cualquier coste, no importa, porque ahora con mover un metro hacia adelante ya parece que ganas la guerra. Y yo esto es un concepto militar que nunca entendí. Es decir, las guerras no las gana el que avanza un metro, que tú puedes avanzar un metro en la nada más absoluta. Pensemos cualquier guerra en un territorio inmenso, no sé, los desiertos de África del Norte. En fin, avanzar ahí un metro, o 10 kilómetros, o 100 kilómetros, no representan absolutamente nada. Pero es que Ucrania precisamente es un país grande. Entonces esta teoría de, bueno, la guerra de desgaste tampoco favorece a Rusia, pero como Rusia avanza, dices tú, bueno, pero en concreto, ¿cuánto avanzó? Y no es por Hay una reproducirlo. cifra, perdón que te interrumpa, mira, Ucrania tiene 600.000 kilómetros cuadrados, ¿sí? El 10% de 600.000 son 60.000, el 1% son 6.000. En el último año, Rusia logró ocupar cerca de 4.000 y pico, 4.700. O sea, en el último año en donde tuvo pérdidas gigantescas como no tuvo en otros periodos de la guerra, ni siquiera avanzó un 1% del territorio ucraniano. 1%. No, y ese 1%, la clave es la que has dicho tú, con unas pérdidas exponenciales. Es que esta Ujú. es la clave de lo militar. Lo digo porque hay que recordar que cuando empezó la guerra y veíamos aquellas inmensas columnas rusas destrozadas, las pérdidas diarias, alrededor de 200 bajas tenía el ejército ruso. Y a mí personalmente me parecía una burrada, porque son una burrada para cualquier ejército, incluso para Rusia, perder 200 hombres. Hablo de bajas, no muertos. Un año después habían subido a 600, 500, nos parecía una burrada. Hace un año estaban perdiendo alrededor de 1.900, 1.000 en bajas. Ujú. Ahora estamos en 1.600, 1.700, hemos estado a punto de llegar a 2.000. Aunque las cifras no sean del todo exactas, el proceso está claro. Rusia está perdiendo ahora 10 veces más tropas, soldados, ya no hablamos de medios, que eso sí son fácilmente contables, pero Rusia está perdiendo alrededor de 10 veces más ahora cada día de lo que perdía al principio de la invasión. Y al principio de la invasión perdía mucho, lo digo porque hay gente que yo creo que no es capaz de entender lo que significa perder 200 combatientes todos los días en un ejército Ujú. moderno. No son las legiones romanas ni Napoleón, son ejércitos que van todos juntinos, donde perdes 200 y no se nota. Es decir, 200 soldados con el equipo que lleva es una inversión muy grande para perderlas todos los días. No todos van al cementerio, pero has perdido los 200 soldados igualmente. Bien. Ujú. Y Sí. esas pérdidas exponenciales, con unos réditos territoriales, porque los están queriendo medir así, son mezclar, o mejor dicho, compensar la pérdida de lingotes de oro con la adquisición de tierra. Y eso no funciona así. El valor de lo militar es inmensamente mayor que el valor de las adquisiciones en territorio que está haciendo Rusia. Es una inversión muy mala la que está haciendo Rusia. Se está comiendo no solo a su ejército, porque los ejércitos al final no son más que un producto del país. Se está comiendo el país que está Ujú. pagando el ejército para hacer adquisiciones territoriales realmente ridículas, absolutamente marginales. Y la prueba es que la situación económica de Rusia, y lo vemos en múltiples, yo no soy ningún experto, pero cuando los tipos de interés para las compras de hipoteca están por encima del 20%, que no estaban hace 3 años, Ujú. podríamos hablar de 20, 30 referencias económicas, ninguna de las cuales es positiva para Rusia. El país que iba a hacer un paseo militar, lo digo porque esto no era un país en quiebra, era un país que iba a hacer un paseo militar. Yo creo que Ujú. esa es la que no se quiere Te tiro el evaluar. dato. Si querés, mira, justo estaba viendo eso. El déficit de Rusia está 1,5 billones de rublos por encima de lo estimado que era de 10 billones, habían estimado 10 billones de rublos, y se estima que el déficit este año va a estar entre el 3 y el 4, entre el 3 y el 4% del PBI, a punto tal que mira, pasó una cosa, no hay que ser experto en economía, te digo para entenderlo, porque cada uno sabe por la vida real. ¿Qué significa ese 20%? Que no se mueve el mercado inmobiliario y además que responde a una tasa de inflación que oficialmente es del 8% anual, pero si vos estás tirando una tasa de referencia que está en el 20, significa que la inflación real está
un poco por debajo de esa cifra, porque vos no vas a rifar un 20% de tasa si la inflación es un 8. En todo caso, si la inflación es un 8, la tasa de referencia la vas a fijar en 10, como vas a decir, metan dinero en los bancos. Y ahora bien, le acaban de obligar, y estaba viendo, la ministra de Economía, le acaba de obligar a los bancos, o sea, el banco no tiene dinero, el banco tiene dinero de los rusos, los bancos rusos tienen dinero de los rusos, les obligó a comprar, además de este déficit financiero que ya tienen, bonos del gobierno por 3.3 billones de rublos. Es decir, se tienen que endeudar para cubrir el déficit del gobierno. La economía de Rusia anda mal, por más que digan que crezca. Sí, crece como la economía nace en el 1943 y 1944, pero no hay que ser demasiado, hay que chequear 2 minutos, te vas a dar cuenta que no es lo mismo crecer musculoso que crecer en obesidad. Y lo que está haciendo Rusia es que tiene obesidad militar. Nada, eso te quería decir. Sí. No, 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 si es que, sí que esa es la clave. Es decir, que una campaña, digamos, una guerra de esta duración, en la que se había afirmado que la larga duración de la guerra favorecía a Rusia, estamos comprobando algo que intuitivamente ya se veía, porque si Rusia se planteó la invasión de Ucrania en 3 días, es porque no quería una guerra larga. Rusia podía haber planteado una guerra, una invasión mucho más prudente y decir, bueno, vamos a invadir Ucrania durante un año. Pero ellos habían hecho una operación concreta, será porque conocen sus capacidades y sus necesidades y les interesaba hacer una guerra corta. Nadie cambia completamente de estrategia y las dos, la primera y la segunda, les beneficia, eso está claro. Los planes B no surgen porque eran brillantes, ¿no? Porque si eran brillantes habrían sido el plan A. Luego el plan B no era bueno y cuando el plan B es sustituido por el plan C y además se alarga en el tiempo y termina siendo sustituido por el plan D, es que ninguno de los otros anteriores eran buenos, sino que va sobreviviendo, eso sí, con un gigantesco trampantojo en el que todas las voces, o una mayoría de las voces, repite, es que le va bien a Rusia. Una especie de convencimiento colectivo, sea blanco, sea negro, le va bien. Entonces, eso es la frustración que produce que las evidencias reales, porque es que ya no se puede hablar ya ni de análisis, lo que decías tú, los LADA, los estamos viendo, hace un año los veíamos utilizar en la retaguardia, hace 8 meses sacaron las motos y los carritos de golf, ahora ya estamos viendo asaltos de campo a través, con LADAs, con cochecitos que ya de mano tienen 50 años porque son cochecitos, son coches comerciales. Y dices, ¿y esto es el fruto de un planteamiento militar serio o es fruto de la desesperación? Y si finalmente toda esa desesperación estaba digamos, era una apuesta a que llegue Trump y lo primero que hace Trump en cuanto se sienta con Biden es decirle, venga, su ministra autoriza a los ucranianos a que tienen misiles, que así vamos a ir ablandando un poquito la negociación. Pues, me parece que era una apuesta, alargar una guerra a un coste tremendo con un objetivo que no se les va a dar, no les van a permitir vencer en esta guerra. Y yo creo que eso es una cosa que veremos. Pero bueno, hace falta que ocurra para que todo el mundo diga, pues al final, toda esta apuesta de Putin fue un inmenso error. Me hace acordar, es que la gente que no entiende lo evidente, me hace acordar un amigo que, claro, la mujer volvía con el pelo mojado en invierno de visitar a las amigas. Y uno le decía, pero no te estás dando cuenta qué es lo que sucede, hasta que, bueno, apareció el amante de la mujer. Y esto es más o menos lo que sucede con esta guerra. Las señales están por todos lados. Ahora, uno queda como un aguafiestas porque marca el pelo mojado, pero el pelo mojado está. Entonces, eso es un poco la actitud que a veces uno trata de como de capear, eh, tratando de ser didáctico con las cosas, esto de los LADA, para que la gente lo entienda. Si con Martín estamos diciendo lo de los LADA, no es porque sea una palabra mágica o algún tipo de conjuro. Piensen ustedes un segundo. Una bala, ¿sí? Una bala pasa por una lámina de 0,2 milímetros de aluminio que tiene un LADA. Por lo tanto, no es un medio efectivo para llevar soldados en donde están volando balas y metralla. Luego, uno piensa, ¿por qué usan LADAs? Entonces,
A veces me siento como explicándole a un simio como la diferencia entre un cuadrado y un círculo. Entonces, la aparición del hada y que no estén usando blindados, que se llaman blindados precisamente porque están blindados. Y por eso el hada es una mala señal para Rusia. Entonces, si Rusia está usando LADAs, la guerra de desgaste, ¿de qué sirvió? ¿A quién sale beneficiado y quién sale perjudicado? ¿A quién le conviene? Porque se trata del hada. Esas son las situaciones que uno, a veces yo recorro mentalmente y me pasa que, y esto ya es personal, no sé a quién le puede interesar, pero bueno, tengo que decirlo, es que a veces estos son los procedimientos mentales que uno hace frente a alguien que dice, si Rusia quiere, le ganan 2 minutos, pero está mandando LADA. Entonces cuando digo, me contesto a mí mismo, está mandando LADA, no le contesto, porque ¿de qué sirve tratar de ordeñar un ladrillo? No sirve, no. Y hoy estoy particularmente enojado con los terraplanistas putinescos. La Tierra es redonda, no es plana. Por más No, que Putin diga que es plana. pero el terraplanismo es, ya me he dado cuenta, quizás, bueno, porque tengo más intensidad en la relación con otras opiniones en la manera pública. El terraplanismo existe a todos los niveles. En el ámbito militar es como otro cualquiera. Me sorprende, por ejemplo, hoy una noticia o una línea argumental, más una noticia, de que se repite desde hace 3 meses, porque cuando Ucrania hace algo que rompe los esquemas establecidos, hay un pensamiento terraplanista que es, lo primero es negar la opción, ¿no? La operación de Kursk había que negarla. No tenía éxito, eran 4 localidades en la frontera, no tenía objetivos. Cuando estamos en noviembre, esto no va a terminar ni para enero ni para febrero, pero bueno, se están dejando allí. Pero ya no solo eso, sino que justo las personas que hace año y medio decían que defender Bakhmut era una inutilidad, había que retirarse, ahora desde Kursk plantean que atacar en Kursk es inútil porque lo que hay que hacer es defender las ciudades del este. Hay que defender a toda costa Toretsk, por ejemplo, que es el nuevo Bakhmut. Entendamos que no tiene mucha diferencia. Entonces, llega un momento y dices tú, pero ¿cómo es posible que argumentes ahora lo contrario de lo que estuviste argumentando durante 6 meses? Pero añado, si hace falta inventar datos, hay expertos o analistas o comunicadores, como queramos verlo, divulgadores, que no tienen ningún problema en inventarse datos. Voy a poner 2 ejemplos. Yo, esta semana, he tenido la oportunidad de escuchar a alguien que afirmaba que los Strikers, son estos vehículos 8x8 suministrados por Estados Unidos, número 200. Ha perdido Ucrania en estos 2 años 27, 29, porque ha perdido uno hoy. ¡Wow! ¡Qué cantidad! 30 de 200. Pero con sus santas narices, digamos, ha afirmado que los Strikers no se han visto en combate. Y yo decía, ¿cómo es posible? Porque yo los he visto. En la ofensiva de verano de Zaporilla estuvieron en Volchans, por ejemplo, combatiendo. Ya han estado en Kursk, los hemos visto durante estos 3 meses. Yo esta mañana, en un vídeo publicado por los rusos, veía un Striker de los que esta persona no había visto. Entonces, se niega un hecho obvio, comprobable, documentado, gráfico. O se inventan datos. Había uno que decía, no, es que los 30.000 soldados que Ucrania ha empleado en Kursk están allí, harían falta en otro lugar. Y yo pensaba, nunca ha habido 30.000 soldados ucranianos en Kursk, nunca, juntos, nunca. Es que no caben, lo digo porque no hay manera de desplegar 30.000 soldados en esa zona. No caben, no tendría sitio, que se parecería un ejército de Napoleón, estarían todos juntinos en los prados, no hay sitio para desplegarlos. Entonces, probablemente nunca haya habido más de 10.000 soldados ucranianos en suelo ruso, pero se fuerzan los argumentos como lo hacen los terraplanistas, con los invents con mayor falta de rigor absoluto. Y se emiten como opiniones verdaderas. Luego hay que ir explicando, no, mira, no ha habido 30.000 soldados ucranianos, por esto, o sí que ha habido strikers, porque mira, aquí tengo las fotos, los vídeos, las fechas. Hay que ir desmontando bulo tras bulo, invent tras invent, porque cuando no cuadra la realidad con el relato, hay quien elige dar una patada al balón para adelante y un nuevo relato que refuerce el relato inventado anterior. Y esto es agotador, porque esa gente no son solo los terraplanistas putinejos, son los terraplanistas en abstracto. Y a veces son putinejos o a veces son simplemente vanidosos, que se equivocaron una vez, se equivocaron 6,
y no están dispuestos a reconocerlo, entonces inventan para que dentro de un mes, dos, digamos, mira, te has equivocado, ya no 6, 7 veces, ya no 7, 8 veces. Es así. Y eso es una especie de trabajo casi de Sísifo, pero bueno, estamos en esa labor. Sí, Nacho, sí. sí. No sé si quieres añadir algo más de Ucrania por comentar tú y lo de que está sucediendo en Dinamarca también. Venga. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo de cómo se maneja la información. Hay un barco, el Shipen 3. Todos los barcos chinos son iguales. Nada, mentira. Es un chiste. El Shipen que cortó dos cables. Uno que iba de Suecia a Estonia y otro de Finlandia. Bueno, no importa. Cuestión es que cortó dos cables. No es la primera vez que pasa. En octubre del año pasado, también un barco chino cortó un gasoducto. ¿Y cuál es el método para cortar estos cables? Una estupidez náutica. Largan el ancla y la llevan arrastrando por el fondo. Claro, eventualmente el ancla va a arrastrar el cable y lo va a cortar. Si pasa una vez, es un accidente. Si pasa dos veces, ya no es un accidente porque se repiten las circunstancias. Mismo lugar, o un sitio parecido del Báltico, barcos chinos, y en este caso con el agravante que venía con rumbo desde Rusia. Esto es lo que hay. Antes hubo un barco ruso dando vueltas, como también sucedió con la explosión del Nord Stream, que también nos hemos comido la idea de que fue la inteligencia ucraniana cuando nunca nadie presentó pruebas. Creo que fue el Bild el que tiró la idea, que dijo, hay una investigación que indicaría, siempre en potencial, que la inteligencia ucraniana estuvo involucrada. Supuestamente entró el gobierno federal alemán a investigar y nunca pasó nada. Ahora bien, hechos. Barco chino dos veces cortando la comunicación o los gasoductos en una zona importantísima como es el mar Báltico. Uno más uno siempre es dos, y si China está apoyando o respaldando financieramente y económicamente a Rusia, entonces la vieja historia, y esto ya no es una conspiración, de que existe un eje que está haciendo todo lo posible para derrotar a Occidente e imponerle determinadas condiciones, no es una teoría conspirativa, sino que es una realidad. Y eso es lo que está pasando con los barcos, más allá de que uno le pueda dar las dimensiones que quiera. Estos son los hechos. Después uno puede especular. Barcos, dos barcos, otra vez los barcos chinos causando daño en estructura neurálgica. No es que se llevó por delante un muelle y decís, oh, qué desastre, hay que reemplazar un muelle. No, es la comunicación entre Finlandia y el resto de Europa. Y sin comunicación, en la era de la comunicación, imagínense el daño que hace. Lo mismo que causaría en la era del hielo que le descongelen los glaciares, para darse una idea. Pues bueno, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, lo dejamos aquí, nos vemos Que otro la día. Tierra es redonda, yo quiero decir que la Tierra es redonda, Hay eh, que repetirlo mucho. sí, que hay formas muy sencillas, pero lo que yo les recomendaría a los que creen que es plana, que se compren un globo, que suban a 100 kilómetros de altura, que se saquen la máscara y que se queden mirando el horizonte. Es la mejor forma de deshacernos de los terraplanistas. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias y un fuerte abrazo a los dos. Igualmente. Bueno. Adiós. Un abrazo.